Hola mi gente linda, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Otra vez en Alerta Creaciones, aquí yo haciendo un video nuevo, el video que les debía, la cuarta parte de la Odisea con el contexto histórico de la obra. Bueno, que también va a incluir el contexto de, bueno, los poemas homéricos, o sea, la Ilíada y la Odisea juntos, ¿sí? Entonces, vale, les va a servir para los chicos de Introducción a Estudio Literario y para los chicos de Greco-Latina. Así que todo es un combo acá. Bueno, yo le había hablado la otra vez, en el anterior video, sobre estas civilizaciones prehelénicas y las civilizaciones helénicas. La Grecia antigua les había detallado cada una de las etapas y ahora quedaba pendiente. ¿Por qué les había detallado esas etapas de la antigua Grecia? Porque justamente en la edad arcaica es cuando se ponen por escrito los poemas, ¿sí? Estos poemas épicos que existían, que eran no se olviden que eran de tradición oral, se transmitía de boca en boca, de generación en generación, por los aedos. Entonces es allí donde supuestamente la crítica le otorga a Homero la autoría de estos poemas. Bien, bueno, por eso le había hablado de la época arcaica. Ahora le vamos a hablar, y eso conforma lo que son las tres etapas de la Grecia antigua: la etapa oscura, la etapa arcaica y la etapa clásica, ¿sí? Una época clásica. Lo que a nosotros nos interesaba para el contexto de la producción de esos poemas puestos por escrito era la época arcaica donde vivía Homero, cómo era y todo, eso ya hemos hablado. Bueno, ahora nos queda, yo les contaba que en la Odisea hay dos contextos, ¿bien? Que siempre los estudiantes de letras y bueno, y los otros chicos de las otras carreras que hacen literatura van a tener que tener en cuenta estos dos contextos. Un contexto es el de que se cuenta en la misma historia que habla la Odisea, que es la guerra de Troya, y luego que termina la guerra de Troya es el camino de vuelta de Ulises u Odiseo a su casa, a Ítaca, ¿sí? Esos 20 años que dura en volver a Ítaca. Esa época, esa época está en lo que se denomina las civilizaciones del Egeo, en la Grecia prehelénica, ¿sí? Y eso es lo que nos vamos a tener hoy. Y también les decía que tienen que tener en cuenta el otro contexto, el contexto de producción de esas obras, que fue cuando Homero vivió, que es en la época arcaica. Y ahí yo les contaba que ahí había legisladores, recuerden, que estaba Dracón, estaba Solón, y que después estaban los tiranos. Y que con los tiranos también renació o apareció de pronto lo que es la poesía lírica, porque ellos albergaban, los tiranos albergaban en sus palacios, en sus lugares, en sus casas, en sus aposentos, albergaban a los poetas. Entonces tuvo mucha proliferación de poesía lírica. Fue muy propensa a esa poesía lírica. Bueno, por eso nos centramos en esa época arcaica, porque era el contexto de Homero, el contexto de producción de la obra puesta por escrito. Ahora nos vamos a abocar al contexto propiamente de la Odisea, de lo que dice en el libro. Nos vamos a centrar exactamente en lo que dice en el libro, ¿sí? El contexto de ese momento es la civilización micénica. Bien, la civilización micénica está dentro de las tres civilizaciones. Yo ya le había contado algo de las tres civilizaciones del Egeo. Esas civilizaciones del Egeo son las civilizaciones del Egeo, dice, consta de tres centros de importancia. Y a ella le había contado el otro día que eran las islas Cicládicas, Creta y también Grecia continental. Esos tres lugares tenían gran importancia en la civilización del Egeo. Bien, la civilización Cicládica, que es una de las primeras que se produce justamente en las islas Cicládicas, y las islas Cicládicas son un archipiélago del mar Egeo, ¿sí? Formado aproximadamente por 200 islas, dice. El asentamiento se produjo en el sexto o quinto milenio, ¿sí?, antes de Cristo. Este lugar, estas islas Cicládicas, era un puente entre Europa y Asia. Había un intenso intercambio comercial y tiene un papel importante esta civilización entre el 3500 y el 1500. Las causas después de la desaparición no se saben concretamente qué es lo que sucedió. Al ser tan antiguas, no se ha visto vestigio de qué es lo que ha sucedido realmente,
¿sí? Se han sido destruidas, ha sido un terremoto, no se sabe exactamente qué pasó con esta civilización. Esa es la primera civilización, la civilización cicládica. Luego va a venir la civilización minoica por el rey Minos en Creta. Esta se desarrolla en Creta y se desarrolla en el tercer milenio, entre el 2500 y el 1200 a.C., ¿sí? Creta está ubicada más o menos a 100 kilómetros de lo que era la Grecia continental. En el 3000 a.C., los pueblos posiblemente de Asia Menor, dice, colonizaron la isla y hacia el 2000 ya vivían en ciudades. O sea, cómo va progresando esta civilización. Su cultura se expandió debido al crecimiento poblacional y se produjeron migraciones a las islas del Egeo, a todas las otras islas del Egeo, ¿sí? Entonces, estas islas del Egeo, que eran las islas cicládicas, también se produjo migración de esas poblaciones cretenses, de esa civilización cretense, a las islas cicládicas también. O sea que se fue expandiendo la civilización cretense, o minoica, como se le llame. El gobierno, dice, estaba en manos de una monarquía centralista, ¿sí? Que empleaba un instrumento de administración, un sistema de escritura que le llamaron la lineal A. Era una escritura silábica. Primero había sido jeroglífica, pero luego se va a una escritura silábica y se le denomina lineal A. Es una de las primeras existencias de la escritura en esta civilización minoica, ¿no? En estas civilizaciones del Egeo. El asentamiento estaba en torno a un edificio central que era el palacio, y había un conjunto al servicio de esa ciudad. Por el tamaño de un centro especial que era de la ciudad de Naxos, debía haber sido la capital, la ciudad de Naxos. El templo era muy grande, entonces debió haber sido la capital, Naxos. Y dice que alrededor de 1700 tuvo lugar la primera destrucción del palacio por un cataclismo, y eso también está entre dudoso, si es un cataclismo realmente o un conflicto interno que produjo destrucción de esos palacios. Se produce entonces una invasión micénica. En ese momento, cuando se hace ese conflicto interno o ese cataclismo que hubo, aprovechan los micénicos para ingresar a Creta. Los micénicos estaban en la Grecia continental, ¿sí? Se produce entonces la invasión micénica aprovechando la decadencia de esta civilización, y entre 1500 y 1200 a.C. Naxos fue reconstruida por la ciudad. Fue entonces la ciudad también más importante de la isla. Su último palacio fue destruido por el fuego en el 1400 y en el 1200, y es cuando ya entra concretamente la civilización micénica en Creta. Entonces la civilización micénica se desarrolla en Grecia continental, pero se extiende, se va extendiendo, ¿sí? a esta Creta también. Y Creta continuó habitada hasta el 1050, pero en pocos lugares. Bien, entonces esta civilización va a caer en este vacío de poder, en esta decadencia, y ahí va a aprovechar la civilización micénica para entrar en escena, ¿sí? Ellos ya tenían su importancia en lo que es la Grecia continental. Entonces esta civilización micénica se desarrolla alrededor del 2000 a.C., cuando se producen grandes migraciones de pueblos que eran los indios europeos. Una rama invadió Grecia, sí, ahí empieza la civilización micénica, Grecia, y se instaló en el centro de la península y el norte del Peloponeso. A partir del 1600 a.C., dice, comenzaron a prosperar centros urbanos en Grecia continental, y Grecia continental adquirió gran importancia como Creta, aunque más que Creta, aunque realmente la civilización cretense constituyó un gran aporte a la conformación de la civilización micénica, ¿sí? Su nombre, la civilización micénica, se debe al reino de Micenas, ¿sí? Que era el más importante. Se convirtió pronto en un eje de riqueza y poder, con una civilización guerrera sin igual. Entonces, la característica de esta civilización micénica que era una población guerrera, ¿sí?
Los micénicos extendieron su dominio sobre Creta, como le estaba contando, y el Mediterráneo gracias al vacío de ese poder que dejaron la civilización cretense o minoica. En esta civilización no había un poder central. ¿Debido a qué? Debido a que abarcaban demasiado espacio y eran muy lejanos los palacios entre sí. Entonces no había una civilización, no había un dominio centralizado, un poder central, sino que cada palacio era independiente y que Micena solo era uno más, posiblemente el más grande, pero solo era uno más de ellos, ¿sí? Esta civilización se caracterizaba por estar formada por una sociedad guerrera, como les había dicho, ¿sí? Rígidamente estratificada y organizada en reinos independientes, ¿sí? Cada reino era independiente, y es allí donde vamos a entrar en la Odisea. Cada reino del lugar, de este lugar del Egeo que le hablamos hoy de Grecia, así era Creta, Pilos, Noxos, Ítaca, que está hablando de Ulises, ¿sí? De Ulises, que tenía su reino ahí. Eso, cada una de esas ciudades y otras más eran reinos independientes, ¿sí? Y que respondían a un llamado de auxilio, de ayuda que pidió el rey Agamenón, ¿sí? Pero este rey, digamos, estaba a cargo de todo, pero esa civilización guerrera, esa aristocracia guerrera, es la que mantenía, digamos, a ese rey de reyes, que pedía ayuda a los otros reinos, ¿sí? A los otros reinos en sí. Y debajo de esa aristocracia guerrera estaban otros señores, ¿sí? Pero que ya directamente no formaban parte del séquito principal de un rey, ¿sí? Sino que estaban constituidos por otros señores de dominio rural, que tenían su palacio, ¿verdad? Palacio, pero a la vez ese palacio tenía su gente, esa aristocracia guerrera. Cada palacio tenía su aristocracia guerrera, cada reino tenía su aristocracia guerrera. Y a su vez estos respondían en auxilio, en el caso de la Odisea, en auxilio responden todos estos reinos al reino de Agamenón, más bien de Menelaos, porque Menelaos pierde a su esposa y entonces necesita ir en busca de esta. Y como yo les dije, esa es la versión mitológica, pero también fue como el rey principal en que debía recaer el poder para convocar a todos los demás, ¿bien? Y completaban la sociedad después de estos guerreros, aristócratas guerreros, de estos señores que ya no estaban con el séquito del rey, señores que formaban, digamos, que tenían los dominios rurales, completaban la sociedad los hombres libres, los artesanos y el pueblo. ¿Quién era el pueblo? Eran los aldeanos que cultivaban la tierra, y por último se encontraban en el último escalón los esclavos. Bien, esa era la sociedad estratificada, bien estratificada, y era una sociedad guerrera, y es la que se ve en estos poemas épicos. En la Ilíada se ve cómo van a la guerra al llamado de Agamenón, ¿sí? Van al llamado de él todos los otros reinos. Y en la Odisea se ve esta estructura también cuando se centra en Ulises en sí, pero también se centra en los otros reinos que le dan el conocimiento a su hijo, a Telémaco, sobre el último paradero que pudieron ver de su padre, de Ulises, ¿no? Bueno, en esta civilización minoica, la civilización social se centraba alrededor de ese palacio, como les digo, cuya función era religiosa, política, social, militar, administrativa, económica, y contaban con escribas e inspectores reales que iban por todo la comarca. Para esos escribas y para esos inspectores reales tuvieron que adaptar
la escritura de los cretenses a su lenguaje. O sea, la escritura de lineal A la adaptaron y la convirtieron en lineal B, y era una escritura silábica también. Esta civilización mesénica ya presentaba la mayoría de los dioses del futuro panteón griego. ¿Sí? Recuerden que esta es una Grecia prehelénica. En la Grecia helénica ya están todos los dioses que conocemos de la mitología griega, pero en esta ya estaban la mayoría, y acá lo nombran a Zeus, Hera, Poseidón, Artemisa, Atenea, Hermes, Ares, Dioniso, ¿sí? Y es a eso los que están en las dos, bueno, acá falta Apolo, pero son los que están en los dos poemas homéricos. Si ustedes recuerdan, los dos poemas homéricos tienen a Zeus, a Hera, a Poseidón, a Atenea, a Apolo, ¿sí? A Hermes, que es el mensajero, el dios mensajero que va a pedir a la reina Calipso que deje ir a Ulises a su casa. Bien, ¿recuerdan eso? Bien. Entonces, ahí estamos viendo cómo esta civilización cretense, esta civilización minoica tiene que ver con este contexto de lo que cuenta la Odisea. Bien, entonces, la Odisea, en lo que se cuenta en el libro en sí, es sobre la civilización micénica. Las características de la civilización micénica están puestas en esta obra. Bien. La última gran empresa, dice, micénica fue la guerra de Troya, alrededor del 1220 a.C. Yo le había contado que esta guerra de Troya está históricamente comprobada que sí existió. Tanto la guerra como la ciudad de Troya, que encontraron varias, no una, sino varias ciudades de fundación y refundación de esas ciudades. Bien. Aproximadamente, dicen, en 1200 hubo una destrucción extendida o un abandono de muchos asentamientos o palacios. Tampoco no se sabe el por qué. ¿Sí? No pueden saber, ni los historiadores ni los arqueólogos no pueden saber por qué se dejó esa civilización tan grande después de tan gran empresa que era la guerra de Troya que habían ganado. No se sabe cómo es que se desapareció en el 1200. Bien. O sea, en el 1220 fue esa guerra de Troya, en el 1200 ya había desaparecido mucho de esta parte, de este palacio, de estos asentamientos. Tampoco se sabe por qué, como la civilización minoica, ¿sí? Entonces, siguiendo el colapso de la cultura micénica, los dorios invadieron Grecia desde aproximadamente 1200 al 1000. Bien. Y es ahí donde termina la civilización micénica y va a comenzar lo que es la Grecia antigua, que yo ya le había dicho, yo ya le había explicado el otro día, creo que era la Grecia antigua, ¿sí? Que se presentaba con estas etapas, con estas épocas, en la época oscura, ¿sí? Que posteriormente entre el siglo XI, ¿sí? Y el siglo IX a.C., entre el 1050 y el 750. Y luego va a estar la época arcaica, que es el siglo VIII, desde aproximadamente 750 al siglo VI, al 500. Y ahí es donde está Homero poniendo por escrito los poemas épicos. Y por último tenemos la época clásica, que va desde el siglo V al siglo IV a.C. Bien. Bueno, eso yo ya les conté. Ya lo hablamos, pero me importaba a mí que entiendan mis estudiantes, tanto de introducción a estudios literarios como de greco-latina, que estos dos contextos los tienen que tener en cuenta muy bien en cuenta. ¿Por qué? Porque la Grecia prehelénica va a hacer alusión a la civilización micénica, que es cuando se produce la guerra de Troya, ¿sí? Y eso se ve reflejado en la obra. Ya di los ejemplos. Y el segundo contexto es el contexto de producción, de escritura de estos poemas épicos, que va a ser Homero. Homero es la crítica, hay una cuestión homérica de que si es el autor o no, o que fueron uno o dos, o no. Las críticas le dio el poder a este hombre de decir, bueno, él es el que puso por escrito estos dos poemas, entonces tenemos que conocer el contexto de la época arcaica donde vive Homero, bien, que es el siglo VIII, que yo ya les expliqué en
en el video pasado. Bueno, gente, eso es todo por hoy. No se olviden de suscribirse al canal, pongan me gusta al video y compártanlo con otros chicos que por ahí no tienen la posibilidad de tener en una clase particular conmigo, pero lo pueden ver en YouTube. Bueno, gente, nos estamos viendo y próximamente va a ser otro video de literatura. Nos vemos.